Hola, no sé si está en marcha. A ver si esto se pone en marcha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Están saliendo por aquí un montón de letras. Buenas tardes desde Canarias. Las 20:07 hora canaria. Y aquí estamos para soltar otro rollo. Bueno, aquí estoy para soltar otro rollo. Bien, bien, parece que va todo bien. Espero que se oiga bien. Espero que se oiga bien. Hoy día 9 de agosto de 2025 se conmemoran los 80 años de un bombardeo que era el segundo bombardeo de la historia, y estos dos bombardeos fueron especialmente duros para todo el planeta. Estoy hablando en concreto de Nagasaki, los 80 años que hace que tiraron la bomba en Nagasaki. Ah, aquí se fuma. Lo siento. Y ya puede, bueno, voy a encender un cigarro para que TikTok ponga todos los filtros que tiene que poner porque se fuma. Sí. Y ahora cuando empiece TikTok a decirme que tengo que restricciones, pues seguiré hablando, seguiré contando estas cositas que pasan en los mundos de la diplomacia nuclear. Así que vamos a ver. El otro día también hablé sobre esto, hice un directo hablando de esto. Fue el día 6, que fue cuando tiraron la primera bomba. Y claro, es lo que pasa, tengo una sombra rara. Mejor. Mejor. La cuestión es que se pegaron una pasada muy grande toda esta gente y dio paso a algo que se llama diplomacia nuclear, que ahora iremos viendo cómo se desgrana todo eso de la diplomacia nuclear. El SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute, en 2024, el 17 de junio de 2024, sacó un documento en el cual decía que crece el papel de las armas nucleares a medida que las relaciones geopolíticas se deterioran. El Stockholm International Peace Research Institute, normalmente SIPRI, se dedica a hacer análisis de cómo va el meneo de las cosas radiactivas en el planeta. Supuestamente es independiente de todos los países y busca sus fuentes propias. Pero bueno, también el Ministerio de Defensa de España saca revistas y también nos dice clarito, luego lo veremos, por dónde va el tema. Actualmente las potencias mundiales, las fuerzas nucleares mundiales, son Estados Unidos, que tiene 1770 ojivas desplegadas y
1938 ojivas almacenadas, Rusia con 1.710 ojivas desplegadas y 2.670 ojivas almacenadas, Reino Unido con ojivas desplegadas 120 y almacenadas 105, Francia con 280 ojivas desplegadas y almacenadas 10, China se supone que tiene 24 ojivas desplegadas y 476 almacenadas, India tiene 172 ojivas almacenadas, Corea del Norte tiene 50 ojivas almacenadas e Israel tiene 90 ojivas almacenadas a fecha de enero de 2024. La cuestión es que ahora, bueno, ya hace unos años se está planteando el tema de que Hiroshima y Nagasaki no solo fue un acto bélico, fue un crimen de guerra. Y en eso están la diplomacia nuclear, a ver los avances que tiene en este tema. En 1980 salió una canción que se llamaba Enola Gay, compuesta por George Andrew McCluskey. Es el cantante de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, también conocido como OMD. Y Enola Gay es el nombre del bombardero Boeing B-29 Super Fortress, y que fue bautizado así en honor a Enola Gay Tippech, la madre de su piloto Paul Tippech. Este bombardero llevó a la Little Boy, la bomba que se lanzó sobre Hiroshima el día 6 de agosto de 1945. Unos versos de la canción dicen: deberías haberte quedado en casa ayer, las palabras no pueden describir el sentimiento, la forma que mentiste. Otros versos de la canción dicen: son las 8:15, la hora que siempre ha sido, recibimos tu mensaje en la radio, condición normal y regresa a casa. Estará madre orgullosa del pequeño niño hoy. Este beso es lo que haces. Nunca jamás desaparecerá. Y el beso que nunca jamás desaparecerá, pues es la radiación que permanece cientos de décadas, pues hasta que se desintegra. Bueno, ¿y todo esto a qué viene? Pues resulta que el día 2 de agosto de 1939 le hicieron llegar una carta firmada por Einstein, impulsada por Leo Szilard, dirigida al presidente de los Estados Unidos de ese momento, que era Franklin Delano Roosevelt. Ahí se decía que en nombre de varios científicos instaban a apoyar al grupo de científicos que investigaban la utilización de la energía atómica en el proyecto Manhattan. Mira, ya me ha venido la restricción. Ha tardado en venir. Restricción. Sí. Muy bien. Tú pon todas las restricciones que quieras. TikTok, todas las restricciones que quieras. Bueno, estábamos hablando de que había una carta firmada por Einstein dirigida a Roosevelt, el presidente de Estados Unidos en ese momento, en 1939. Y Einstein le decía a Roosevelt que tenía miedo al posible potencial alemán que pudieran desarrollar. La carta termina diciendo: tengo entendido que Alemania ha detenido actualmente la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia recientemente tomadas por la fuerza. Esta acción podría entenderse teniendo en cuenta que el hijo del subsecretario de Estado alemán, von Weizsäcker, está asignado al Instituto Kaiser Guillermo de Berlín, donde algunos de los trabajos con uranio realizados en los Estados Unidos están siendo replicados.
Y Esther Roosevelt, pues parece ser que se lo pensó. Se lo pensó e impulsaron el proyecto Manhattan, que estaba solamente en una fase muy inicial, y desplegaron toda la artillería que hiciera falta para montar el proyecto Manhattan en Los Álamos. Bueno, Einstein yo creo que no hay que presentarlo, pero nació en 1870 en Ulm, Alemania, y falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, en Estados Unidos. Y en 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. También fue importante el descubrimiento del movimiento browniano, porque había sido auspiciado por Robert Brown en 1820, pero que se había quedado sin explicación hasta entonces. Leo Szilard nació en Budapest en 1898 y en Berlín estudió ingeniería en el Instituto de Tecnología. Y en 1921 se matriculó en la Universidad de Berlín para estudiar física con Max von Laue. Y Szilard obtuvo su doctorado en agosto de 1922 y completó su trabajo postdoctoral en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín. Y durante su estancia en ese instituto se hizo amigo de Einstein. Falleció en 1964 en La Joya, California. Lo acababan de nombrar para continuar su investigación en algo de biología referente a la radiación en el Instituto Salk. Pero mira. Y luego Delano Roosevelt, que fue el 32º presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta 1945, ganó 4 elecciones, nació en Nueva York en 1882 y falleció en 1945. Fue uno de los artífices de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la propaganda que venden, ¿no? Y su programa estrella, el New Deal, basado en las teorías económicas keynesianas y algo así como salvar al capitalismo. Sufrió poliomielitis y este hecho fue importante para encontrar la vacuna, pues, que asolaba la enfermedad por esos años. Otro señor importante en ese momento fue Otto Hahn, que fue el descubridor de la fisión nuclear. Nació en Frankfurt, Alemania, en 1879 y falleció en Gotinga en 1968, y fue químico. Este señor concluyó que uno de los productos de la desintegración del uranio es un isótopo radiactivo que es un elemento de mucho menor peso, el bario, lo cual le indujo a pensar que el átomo de uranio se divide en 2 átomos más ligeros tras el proceso de bombardeo con neutrones. A esto se le llamó fisión nuclear en 1938, y en 1944 este descubrimiento le supuso el premio Nobel. Bueno, también tuvo que abandonar Alemania y luego, cuando terminó la guerra, se pasó el resto que le quedó de vida hasta 1968 bastante comprometido con el desarme nuclear. Y bueno, flotaba en el ambiente, en este ambiente bélico europeo. Se hablaba de un proyecto uranio que no se sabe exactamente bien qué es exacto, pero por ahí van las cosas, ¿no? Pero retrocedamos en el tiempo, retrocedamos porque hubo una reunión muy importante en 1900. 1900 fue un año mágico,
sí, sí, sí. 1900 pasaron muchas cosas y todavía estamos teniendo consecuencias de las cosas por las cosas que pasaron en ese año. En serio, que tengo una sombra que me está mosqueando. Pero bueno, no sé cómo poner la luz. A ver si así. Hombre, también soy vieja, ¿no? Eso también hace. A ver si así se ve mejor. Porque es que está anocheciendo y la puerta de la calle está ahí, bueno, al patio está ahí. Y aquí tengo la bombilla, pero esto me cambia las luces, va y viene la luz de una forma muy rara. Pero bueno. A ver, conclusión. Íbamos por 1900. En 1900 hubo el 17 de diciembre de 1900 hubo una conferencia en una sección de la Sociedad Física de la Academia de las Ciencias de Berlín. Ahí se hablaba de teoría cuántica. Y la estaba dando esa conferencia Max Planck, que nació en 1858 y falleció en 1947. Bueno, pues ahí quedaron asentadas las bases de lo que hoy se conoce como la física moderna. Todo lo que tenga que ver con el concepto cuántico se desencadenó ahí. A nivel de dispersión académica, dispersión divulgativa, y bueno, ya los charlatanes cogen esta palabra y es que te hacen maravillas con estas palabras. Pues este señor, Max Planck, decía: mis infructuosos intentos de incorporar de algún modo el cuanto de acción a la teoría clásica se prolongaron varios años y me exigieron mucho trabajo. Algunos colegas han visto en ello una especie de tragedia, pero tengo otra opinión al respecto. El provecho que obtuve de tan exhaustiva indagación fue muy válido. Y esto lo dijo Max Planck en una autobiografía. Tenemos otro señor, Werner Karl Heisenberg, que nació en Wurzburgo en 1901 y falleció en Múnich en 1976. Es el físico que formuló el principio de incertidumbre o de indeterminación. Fue en 1925, 25 años después de la conferencia de Max Planck, en el que Heisenberg desarrolló, publicó la mecánica cuántica matricial. Y una explicación es que lo que subyace en su aproximación al tema es un gran pragmatismo. En vez de concentrarse en la evolución de los sistemas físicos de principio a fin, concentra sus esfuerzos en obtener información sabiendo el estado inicial y final del sistema, sin preocuparse demasiado por conocer en forma precisa lo ocurrido en el medio. Y concibe la idea de agrupar la información en forma de cuadros de doble entrada. ¿Y qué pasó? Que vino Max Born y dijo que esa forma de trabajar ya había sido estudiada por los matemáticos y no era otra cosa que la teoría de matrices. A todo esto a Max Born le dieron el premio Nobel por eso en 1954. ¿Qué pasa? Que uno de los resultados más llamativos es que la multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo que toda asociación de cantidades físicas con matrices tendrá que reflejar este hecho matemático. Y tras algunas dudas, vicisitudes, vale, pues la teoría cuántica tiene un éxito enorme y logra explicar prácticamente todo el mundo microscópico. La creación de la mecánica cuántica, cuyo uso ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno, lo hizo Heisenberg.
y por eso en 1932 recibió el premio Nobel de física. Así que en 1938 Heisenberg estaba ayudando a dirigir el intento nazi, bueno, se supone, para obtener el arma atómica, pero empezando por un reactor nuclear, que se diferencia bastante de un arma atómica. Y tenemos que de 1942 a 1945 Heisenberg dirigió el Instituto Max Planck de Berlín. Y claro, como estamos en la Segunda Guerra Mundial, Atometer, pues ahí estaba también Otto Hahn, el que descubrió la fisión nuclear en un proyecto de reactor nuclear. Y luego a partir de aquí ya empieza la historia, la especulación, la guerra, la incertidumbre. Y la incertidumbre viene dada porque no está claro de que Heisenberg diera al traste las aspiraciones nucleares de los nazis. Lo que sí parece claro es que los nazis estaban intentando hacer un reactor. Se dice que Hitler no comprendía bien el mundo del átomo y le costaba involucrarse en estos menesteres de las cosas atómicas. Bueno, total, que 664 cubos de uranio de 5 centímetros de ancho y un peso de 2,3 kilos estaban preparados para construir el reactor. Pero eso está muy, muy lejos de una bomba, de un arma nuclear. El proyecto uranio en principio no llegó a nada. Se dice que si se llegó a construir el reactor, no sé. Ya investigaré más sobre esto. Y nos vamos al proyecto Manhattan, que sí se estaba haciendo. Y con el objetivo de conseguir un arma nuclear. Desde su inicio se creó para la construcción de un arma nuclear. Los físicos Julius Robert Oppenheimer y Edward Teller, acompañados por el ingeniero Enrico Fermi, que fue el que montó el primer reactor nuclear, a las órdenes del general Leslie Groves, estaban desde 1942 jugando a las bombas. Y en 1945 estaban dirigiendo la prueba en Alamogordo del arma nuclear. Y dijeron a Truman, el niño ha nacido bien. Y esa fue la clave para decir a los mandamases militares y al presidente Truman, que ya había cogido el cargo en 1945, que la bomba estallada en ese desierto había ido bien. Estados Unidos ya disponía del arma de destrucción masiva más letal de la historia, la bomba atómica. Y se culmina así con éxito el proyecto Manhattan, que Franklin Roosevelt puso en marcha en 1941, el mismo año que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, respondiendo al ataque japonés a Pearl Harbor en el mes de diciembre. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya Alemania estaba derrotada. Estamos hablando de julio 1945. Alemania ya estaba lista. Churchill, Stalin y Truman se reunieron para repartirse el pastel en Potsdam, cerca de Berlín. Y esta era una de las reuniones que habían mantenido desde 1941 a 1945, tanto por los dirigentes de la URSS, por Estados Unidos y por Reino Unido. A veces se unían China o Francia según fechas. Bueno, pues la conferencia de Yalta fue la primera, también llamada la conferencia de los tres grandes, por eso, porque estaban Churchill, Roosevelt y Stanley.
pero es que previamente se había celebrado la conferencia de Moscú de 1942 con Churchill y Stalin, la conferencia de Casablanca de 1943 de Roosevelt, Churchill, de Gaulle y Giraud, la conferencia del Cairo en noviembre de 1943 con Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek, chino. La conferencia de Yalta se realizó a orillas del Mar Negro en el Palacio Imperial de Livadia, en la ciudad de Yalta, Crimea, por aquel entonces la URSS. Y se realizó entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. Y la llaman los tres grandes porque los tres grandes en ese momento eran Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿Qué pasa? Que se repartieron el pastel. El pastel era Europa. Y ahí ya tenían las líneas de acción preparadas para lo que ellos querían. Pero es la conferencia de Potsdam la que tiene la miga. Realizada entre los días 17 de julio al 2 de agosto de 1945. Alemania ya había capitulado. El 8 de mayo de 1945 fue el chimpún para Alemania. El 30 de abril Hitler se había suicidado en su búnker. Y el 26 de julio los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la URSS, ante la actitud de no retirada de la guerra de Japón, firmaron la Declaración de Potsdam, en este documento en el que se exigía la rendición de Japón o, en su defecto, la destrucción del mismo. Sin embargo, el gobierno japonés, preocupado por el fin del Kokutai, es esta identidad, esta veneración al emperador, pues rehusó aceptarla, porque él es divino, el emperador era divino. Total, que en Potsdam se decidió la forma de administrar Alemania y Austria bajo la ocupación aliada, definir las nuevas fronteras de Polonia, seguir lo acordado en la conferencia de Yalta sobre la repartición de Alemania y Austria en cuanto a zonas de ocupación, y dividir las ciudades de Berlín y Viena. Estados Unidos, Reino Unido y China enviaron desde Potsdam un ultimátum a Japón para que aceptara la rendición incondicional. Y Japón, cuyo emperador Hirohito quería una capitulación honorable para mantenerse en la monarquía criminal que llevaba entre manos, pues no estaba dispuesto a ceder. Bueno, pues Alemania. Alemania tenía desde el 30 de abril de 1945, ya iba lista. El día 4 de mayo de 1945, Bernard Montgomery, inglés, recibe la capitulación parcial del almirante Hans Georg von Friedenburg, alemán. La segunda capitulación fue el 7 de mayo de 1945, en el que Alfred Johl firma en Reims, Francia, el armisticio de Reims con Eisenhower, estadounidense. Y la tercera capitulación, el día 5 de agosto de 1945, en Berlín se firma el documento de capitulación entre Wilhelm Keitel, alemán, y Georgy Zhukov, ruso. O sea, eran aliados para tirar bombas nada más. Para todo lo demás, cada uno iba firmando por su cuenta. ¿Y Japón? Pues Japón iba a lo suyo. Japón en babia, como desde que lanzó el día 7 de diciembre, lanzó el ataque sorpresa contra Pearl Harbor, contra Hawái. 3 días después, el 11 de diciembre,
Estados Unidos declara oficialmente la guerra a la Alemania nazi, incluyendo a Japón, porque estaba en su eje. Ya ahora hablaremos del eje. Bueno, pues Japón se fue a Pearl Harbor, pero es que también hizo en las Islas Wake, en Guam, en Filipinas, en Singapur y en Hong Kong. O sea, es que se desparramó Japón por ahí. Las fuerzas imperiales japonesas, con este ataque a la base naval de Estados Unidos, iniciaron el frente bélico en el Océano Pacífico. La Armada Imperial japonesa lanzó una serie de ataques coordinados y paralelos al de Pearl Harbor, que se extendieron por unas 7 horas contra territorios controlados por Estados Unidos y Reino Unido en el sudeste asiático. Japón quería expandirse por el Pacífico y el emperador Hirohito, que fue emperador desde 1926 hasta 1989, fue un monarca que quería territorios ajenos, materias primas y combustibles. Lideró una política militarista y expansionista que es que en 1931 invadió Manchuria y en 1937 China. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, el emperador Hirohito se apoyó en el primer ministro Fumimaro Konoe para declararse neutral y posteriormente adherirse a las potencias del eje junto con Alemania e Italia con la firma del pacto tripartito el 29 de septiembre de 1940 en Berlín. A este pacto más tarde se unieron Hungría, Rumanía y Bulgaria. ¿Y qué pasaba? Pues que empezaron a hacer propaganda nazi por allí, por todo Japón, así como de la nada. Esto se convirtió en el eje Berlín-Tokio el 25 de noviembre de 1936 en Berlín. El diplomático Joachim von Ribbentrop firmaba con el embajador japonés Kintomo Mushanokoji el pacto Anti-Comintern. A Japón se le llamaba imperio, aunque de imperio tenía poco, más bien la propaganda del emperador. Y ojo, que España también firmó ese pacto en 1939, pero eso es otra historia. Así que en mayo de 1939 también Alemania e Italia suscribieron el denominado Pacto de Acero y en septiembre de 1940, ya iniciadas las hostilidades, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito y con ello Japón se sumaba al eje Roma-Berlín. Pero en 1945, mayo de 1945, cuando ya Alemania había caído, Italia había más que caído, Mussolini ya le habían dado la vuelta y todo, Hirohito decía que no, que aún estaba pensando en cómo salvar su negocio de emperador y se vendía como un soberano celestial y era un pedazo de cobarde. Así que mientras Hirohito y sus generales pensaban en cómo mantener sus posesiones en el Pacífico, a la par que el pueblo se tiraba por los acantilados por la vergüenza de su emperador, Truman pensaba aún más fuerte en una rendición incondicional por parte de Japón. La propaganda japonesa ya no podía ocultar la precariedad de la situación. El 1 de junio de 1945, 521 bombarderos estadounidenses escoltados por 148 cazas fueron enviados a bombardear Osaka. Algunos de estos aviones chocaron entre sí al atravesar densas nubes, pero los estragos que hicieron arrasaron más de 8.200 kilómetros cuadrados de territorio. Y es que incluso hoy se sigue vendiendo que Hirohito era una víctima en manos del ejército imperial. Es que de verdad, y esta aura de estatus divino
parece que no lo han olvidado algunos que quieren poner la historia a su manera. Así que mientras estaban haciendo los planes para recomponer Europa, Japón parecía que estaba pensando muy fuerte en salvar, suicidar a su pueblo. ¿Y qué pasaba? Que mientras los ataques suicidas por parte de Japón causaron verdadero impacto psicológico en militares de Estados Unidos, el pueblo japonés, familias enteras, se tiraban por los acantilados. Y eso lo veían los soldados y les petaba el brain. Pero es que resulta que para suerte de Hirohito se tropezó con el general estadounidense, el Douglas MacArthur, y ahí arreglaron un chanchullillo por aquí, un arréglame para allá, un mira a ver si tú pones aquí divino, lo quitas y lo metes allá. Y la historia de la divinidad iba cambiando por días. A Hirohito le costó la divinidad, pero a su pueblo le costó la vida. MacArthur quería pillar cacho geoestratégico de Japón como fuera, y su divinidad imperial se lo puso en bandeja. El acto de rendición japonesa en la bahía de Tokio el día 2 de septiembre de 1945 supuso un antes y un después en muchísimas cosas. Esto fue firmado por el Imperio japonés, Estados Unidos, la República China, Reino Unido y la URSS, entre otros países. Pero es que luego, en 1946, al emperador Hirohito se le hizo una declaración de humanidad, algo que también es conocido como rescripto imperial sobre la construcción de un nuevo Japón. Ya Hirohito niega ser niega ser un dios viviente. Qué cosas. Vale, pues se cumplieron los deseos de Roosevelt y Truman, que se repartieron el pastel a gusto. Truman accedió a la presidencia tras la muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945 y dice que por ahí la gente decía, los que estaban en la sala decían, pobrecito. Truman tomó contacto con el proyecto Manhattan en el momento que tomó el poder, algo que parece que era como el as de la manga del gobierno estadounidense. Así que en este momento en que el emperador estaba pensando muy fuerte a ver cómo salvaguardar su divinidad, la conferencia de Potsdam saltó la divinidad imperial, mientras que el ejército de Estados Unidos, que estaba en las costas niponas, pues matando a japoneses y viendo cómo el pueblo se tiraba por los acantilados, madres tirando a hijos, madres con bebé en brazos lanzándose al vacío del abismo del acantilado por la vergüenza tan grande del emperador, porque la vergüenza no tenía que caer en la persona del emperador porque él es divino, tenía que caer en su pueblo, y eso lo tenían muy asumido por el Kikuro ese. Así que Truman lo tuvo claro, la bomba se lanzaba. Y después de después de terminar Potsdam, pues todo se precipitó, porque solamente Estados Unidos conocía, y no completamente, ojo, la capacidad destructiva de estas armas. Así que construyeron la Little Boy.
El material fisible había sido enriquecido al 86% para 3 masas críticas, cada una de ellas de 60 kilos, y su detonación estaba basada en la técnica de cañón y utilizaban un cañón de un 180 centímetros y de 453 kilos. Y a eso le llamaron la Little Boy, pequeño chico, niño pequeño. Ese nombre se lo pusieron a la bomba de uranio, que al final tenía una envergadura de 3 metros de largo y 70 centímetros de diámetro, lo suficientemente pequeño para caber en el compartimento de bombas de un bombardero B-29 y con un peso total de 4.000 kilos. No hicieron prueba preliminar de esta primera bomba que tiraron en Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, el comandante Paul Tibbets, a bordo del Enola Gay, el bombardero B-29 Super Fortress de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, otro bombardero, Strike Flux, comandado por Claude Ederle, integrante del grupo de operaciones 509, hizo la comprobación de que todo estaba dispuesto por los aires de Hiroshima. Ederle debía hacer la ruta que solo una hora después haría el Enola Gay y comprobar las condiciones meteorológicas. Así que como desde el cielo se veía la ciudad con mucha claridad, pues dio la orden. Parece ser que Early murió a los 70 años, en 1978. Bueno, pues Claude Early dijo, adelante. Y el Enola Gay, pilotado por el comandante Paul Tibbets, allá que fue. Salieron de las islas Tinian, que está más o menos, está bastante lejos de Japón, ¿eh? No te creas tú que eso está ahí. 3.500 kilómetros, creo. Distancia total, 2.500, sí. Yes. En vuelo puede que sean 1.582. Tremendo. Y Tibbets hizo que un hombre de mantenimiento antes de salir le pintara el nombre de la madre en el avión y el avión se bautizó con el nombre Enola Gay. Y a las 8:15 fue lanzada la bomba sobre Hiroshima. A unos 580 metros de altura de la ciudad, pues explotó. Y se detonaron tal cantidad de energía que el calor provocó incendios a 2 kilómetros de distancia y quemó la piel de todos los que se encontraban en un radio de más de 3 kilómetros. De una población de 300.000 personas entre civiles y militares, que se calcula vivían en ese momento en la ciudad, pues cerca de las 80.000 murieron instantáneamente. Otros tantos recibieron heridas mortales. Y luego es que casi una tercera parte de las víctimas eran soldados. Bueno, total, que el día 9 de agosto de 1945, pues lanzaron una segunda bomba de Nagasaki. A esta bomba la llamaron Fat Man. Y esta bomba sí que la había tenido una prueba preliminar en Los Álamos. Y lo de Nagasaki es que de verdad que, porque al principio el blanco era Niigata, pero estaba lloviendo. Se cambió a Kokura, pero había niebla espesa. Así que le tocó Nagasaki. Esta Fatman estaba hecha con plutonio 239. Así parece que su sistema de detonación, al ser más complejo, tuvo que ser probada con anterioridad. Y esta fue la prueba Trinity que se hizo el 16 de julio de 1945
en Nuevo México. Y de esta forma es como el divino emperador se hizo humano, con 2 bombas nucleares. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, el Imperio de Japón anuncia su rendición. Y se hizo formal el 2 de septiembre la firma del acta de capitulación. Y aquí entra MacArthur en marcha, que con la rendición de Japón concluye la Segunda Guerra Mundial y el ejército nipón estaría ocupado hasta el día de hoy por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos con contribuciones de Australia, la India Británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Y adoptó los 3 principios nucleares que le prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. O sea, le tiran la bomba y le dicen, no, no, y tú esto ni lo tocas. Es que de verdad. Los aliados aceptaron el criterio de MacArthur de mantener al emperador con garantía de estabilidad y de reconstrucción de Japón vencido. Hubo un juicio, sí, hubo un juicio. El juicio de Tokio, que se celebró contra los dirigentes japoneses, pero vamos, paripé. La primera capitulación de Japón fue el día 15 de agosto de 1945, cuando Hirohito dio un discurso por radio. El discurso estaba grabado y estaba previsto que se emitiera el día 15 de agosto. Pero resulta que los militares entraron allí al Palacio Imperial a buscar la grabación, que eso era una deshonra, que no, eso no lo decía el emperador por la radio. Pero nada, no lo consiguieron. El, Se mandó ese mensaje por la radio. Y luego la segunda capitulación fue el acta de rendición japonesa en la bahía de Tokio, en un portaaviones estadounidense, pues eso, con todo el séquito, Estados Unidos, la República China, el Reino Unido y la URSS y más gente que habría por allí, imagino que Francia. Y bueno, así que el mundo se vio atrapado de inmediato entre la incertidumbre y el miedo como consecuencia de la era atómica, porque ya Estados Unidos había dicho, ¡ay! Rusia tiene potencial atómico. ¡Ay! ¿Cómo es esto? Venga, inicio de la Guerra Fría. Y bueno, las cuestiones que pasaron fueron terribles. Japón se reinició. Bueno, se reinició. El día 30 de agosto de 1945, Fritz Bilfinger, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, dio un escueto informe en un telegrama lleno de horror, desolación y miseria. Dice así el telegrama: visité Hiroshima. A ver, que voy a poner algo aquí. Aquí. Visité Hiroshima el 30. Condiciones espantosas. Stop. Arrasada 80%. Todos hospitales destruidos o muy dañados. Inspeccioné 2 hospitales emergencia. Condiciones indescriptibles. Stop. Efectos de bomba misteriosamente graves. Stop. Muchas víctimas aparentemente restablecidas tienen recaída repentina fatal por descomposición, glóbulos blancos y otras heridas internas, y mueren actualmente en gran número. Stop. Más de 100.000 heridos siguen en los hospitales de emergencia situados en los alrededores, sin material, apósitos, medicamentos. Stop. Fritz Bilfinger, Comité Internacional de la Cruz Roja. Telegrama fechado el 30 de agosto de 1945. Luego, en octubre, hizo otro informe Fritz Bilfinger
en la cual detallaba más extensamente todos los efectos de este bombardeo atómico había causado en la población de Hiroshima. Y a partir de ahí, como dije, se inicia un punto y aparte en la historia humana. Entramos por todo lo alto en la era atómica bélica y en la Guerra Fría del a ver, no me, que te. Y el no me, que te era no te pongas tonto que aprieto el botón rojo y te mando un misil. Así no lo decían, claro, porque hay que usar la diplomacia nuclear. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que fundaciones vinculadas al poder de Estados Unidos hacen sus promociones y propagandas nucleares que nos rodean, como la Atomic Heritage Foundation, por ejemplo. Y ahí tenemos tela. El propio Truman le escribió una carta a Hiroshima, al alcalde de Hiroshima, en la cual le decía que el sacrificio que había hecho Hiroshima y Nagasaki había servido para cambiar, para salvar vidas. Yo es que no me lo puedo creer, de verdad. No me puedo creer que sean tan... La carta decía algo así. Estimado señor alcalde, he apreciado mucho su amable carta que adjunta la resolución del Ayuntamiento de Hiroshima. Los sentimientos de sus conciudadanos son fácilmente comprensibles y no me considero ofendido en modo alguno por la resolución aprobada por su ayuntamiento. Sin embargo, me resulta necesario recordar a su ayuntamiento y tal vez a usted también algunos hechos históricos. En 1941, mientras se desarrollaba una conferencia de paz en Washington entre representantes del emperador de Japón y el secretario de Estado de los Estados Unidos, en representación del presidente y del gobierno de los Estados Unidos, una expedición naval del gobierno japonés se acercó a las islas hawaianas, parte del territorio estadounidense, y bombardearon nuestra base naval de Pearl Harbor. Se hizo sin provocación, sin advertencia y sin una declaración de guerra. Miles de jóvenes marinos y civiles estadounidenses fueron asesinados por este ataque injustificado y no anunciado que provocó la guerra entre el pueblo de Japón y el pueblo de los Estados Unidos. Supuestamente también le declaraba la guerra a Alemania, ¿no? Pero bueno, fue un acto terrible e innecesario. Los Estados Unidos siempre habían sido amigos de Japón desde que nuestro gran almirante logró abrir las puertas a unas relaciones amistosas entre nuestros dos países. Nuestras condolencias estaban con Japón en la guerra entre Rusia y Japón a principios del siglo XX. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, intervino y logró un acuerdo de paz. Pero en la década de 1930 Japón se unió a una potencia del eje y cuando el régimen de Hitler en Alemania y el gobierno de Mussolini en Italia fueron derrotados, Japón se quedó solo. Desde Potsdam en 1945, antes de que Rusia declarara la guerra a Japón, Gran Bretaña, China y los Estados Unidos emitieron un ultimátum, sugirieron que Japón se uniera a los alemanes e italianos en la rendición. Este documento, enviado al gobierno japonés a través de Suecia, suscitó una respuesta muy cortante y descortés. Nuestros asesores militares habían informado al primer ministro Churchill de Gran Bretaña, al generalísimo Chiang Kai-shek de China y al presidente de los Estados Unidos de que harían falta al menos 1,5 millones de soldados aliados para desembarcar en la llanura de Tok y en la isla meridional de Japón. El 16 de julio de 1945, antes de que se pidiera la rendición de Japón, se hizo una demostración exitosa de la mayor fuerza explosiva de la historia del mundo.
Después de una larga conferencia con el gabinete, los comandantes militares y el primer ministro Churchill, se decidió lanzar la bomba atómica sobre dos ciudades japonesas dedicadas a labores de guerra para Japón. Las dos ciudades seleccionadas fueron Hiroshima y Nagasaki. Cuando Japón se rindió unos días después de que se ordenara el lanzamiento de la bomba, el 6 de agosto de 1945, los militares estimaron que al menos 250.000 de japoneses se habían librado de la destrucción completa y que, de otro modo, el doble de esta cifra habrían acabado mutilados de por vida. Como el responsable que ordenó el lanzamiento de la bomba, creo que el sacrificio de Hiroshima y Nagasaki era urgente y necesario para el futuro bienestar tanto de Japón como de los Estados Unidos. La necesidad de una decisión tan fatídica, por supuesto, nunca se habría dado si Japón no nos hubiera disparado por la espalda en Pearl Harbor en diciembre de 1941. Y a pesar de ese disparo por la espalda, nuestro país, los Estados Unidos de América, ha estado dispuesto a ayudar por todos los medios a la restauración de Japón como nación grande y próspera. Es que de verdad, es que no hay palabras, ¿eh? A un país, a una nación que los ciudadanos no, porque no eran ciudadanos, son súbditos. Los súbditos estaban tirando por los acantilados por la vergüenza divina del emperador. Les tiran una bomba y encima le dicen, mira, y da gracias, da gracias. Total, que se cambió la esvástica de Hitler por el McDonald's de los USA. Y ahora han cambiado los ejes, pero las mañas siguen. Hace poco nos enteramos que el mes pasado Estados Unidos bombardea a Irán por el presunto potencial nuclear que tiene Irán cuando no tiene potencial nuclear para bomba. Pero lo bombardearon, no sea cosa. Así que en esas estamos de nuevo. Que la diplomacia nuclear tiene muchas cosas que decir. Estamos en el principio y hay veces que tenemos que hablar del tema. Simplemente tenemos que hablar del tema de esta diplomacia nuclear, hacia dónde va. Hacia conseguir que el material nuclear esté a disposición del humano para los menesteres energéticos, menesteres de exploración espacial y menesteres en lo que tenga que ver en el ámbito sanitario o en los menesteres bélicos. Y ahí estamos. Y aquí me quedo. Espero mañana volver a hacer otro directo y tener claro que hay que hablar de estos temas, hay que hablar y mucho, pero con interlocutores válidos. No me valen terraplanistas, por favor, terraplanistas cognitivos no. Esto se tiene que enfocar desde muchos puntos de vista, desde situaciones muy a veces graves y situaciones académicas que nos están dando pautas o no el camino, pero sí diciendo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se trae entre manos, porque son cuestiones que trascienden al ser humano sobre la marcha. Vamos, sobre la marcha te quedas trascendido. Así que venga, hasta otra.